Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Octobot Tech Talks, el podcast donde nosotros, el equipo de Octobot, compartimos nuestras experiencias diseñando y desarrollando productos digitales desde Uruguay para el mundo. Me llamo Reggie, yo soy Communications Manager en Octobot y hoy el tema del podcast es el desarrollo profesional de nuestro equipo. Vamos a contarles un poco más sobre nuestro Career Framework y también darles tips para que puedan diseñar su propio camino en la industria tecnológica. Para ello me acompaña Luciano Ferrari, co-founder y COO de Octobot. Y si te interesa conocer más de Octobot, seguinos en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y solo Octobot en LinkedIn. Bueno, ahora sí, arrancando. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Te querés presentar? Hola Reggie, gracias por la introducción. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Luciano, soy uno de los cofundadores de Octobot y actualmente soy el COO de la empresa. Me encargo básicamente de supervisar todos los proyectos, definir procesos de trabajo, buscar siempre distintas maneras para introducir mejora continua en la organización. Y bueno, un placer estar hoy acá trabajando, haciendo este podcast. Excelente. Bueno, Lucho, contanos cómo surgió el Career Path de Octobot. ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo empezó todo eso? Bueno, en Octobot en realidad nosotros siempre le damos una gran importancia a la mejora continua, tanto lo que es para los individuos, para los equipos y también para la organización en sí. Y de alguna manera para lograr constantemente estar introduciendo mejoras, generamos diferentes instancias en las que de alguna manera recabamos feedback y hacemos retrospectivas de cosas de proyectos o de actividades que hemos hecho. La necesidad o la oportunidad de desarrollar un Career Framework sale como uno de los feedback en una de estas actividades de retrospectiva que fuimos ejecutando. Y bueno, ahí varios miembros del equipo plantearon la necesidad de tener como una visión de hacia dónde desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa. Ese feedback nosotros lo tomamos y decidimos construir esta herramienta. Ahí va, qué bueno, qué interesante que salió de las propias personas que hacen parte de la empresa, esa necesidad de entender un poco más hacia dónde ir, ¿no? Me parece súper, súper interesante. ¿Y cómo fue, Lucho, para ustedes el proceso de armado? ¿Qué hicieron? ¿Porque tenían como capaz alguna referencia o fue algo medio de cero? Te hago un poco de historia. Nosotros en Octobot en realidad, bueno, arrancamos obviamente como cualquier empresa chica, pues, éramos pocos, arrancamos en un garage en realidad, parece joda todo el cliché del tecnológico, pero es la verdad. Como decía, en los primeros tiempos de la empresa era algo que se daba orgánicamente, naturalmente, las responsabilidades de cada uno, pero después cuando la empresa fue creciendo digamos, se empezó a notar la necesidad de tener un conjunto de responsabilidades claras para cada uno, una visión de hacia dónde se iba a desarrollar cada uno profesionalmente y por lo tanto decidimos tomar el feedback y de alguna manera desarrollar este Career Framework que la realidad es que fue una tarea muy laboriosa y llevó mucho tiempo, pero lo vimos también como una oportunidad de hacer un salto sustancial en la empresa. Sabíamos que una vez desarrollado nos iba a posicionar de otra manera, iba a generar una herramienta de alguna manera que nos iba a dar consistencia y nos iba a dar visión y nos iba a aumentar un valor sustancial a todos los miembros de la organización. Y al mismo tiempo lo vimos como una ventaja competitiva a la hora de salir a buscar talento. Nosotros entendemos que este tipo de herramientas, o en la investigación que hicimos en su momento, ahora capaz que es algo que cambió en el mercado, pero en su momento cuando hicimos la investigación era algo que en realidad no estaba muy desarrollado. Nosotros sabemos que no muchas empresas tenían este tipo de herramientas. Dado las dificultades, digamos, que hay en el mercado para conseguir talento, lo vimos también como un diferencial. Le iba a aportar valor a la gente a la hora de entrar a la empresa, digamos, y lo iba a ver como algo súper positivo. Entonces, bueno, tomamos ese feedback que surgió de estas retrospectivas y nada, con eso en mente nos pusimos a trabajar. Y Lucho, no hace mucho, ¿no? Que sacaron el framework. ¿Fue el año pasado? A fines del 2019 fue que se identificó la necesidad, digamos, de desarrollar el Career Framework.
ahí nos pusimos a investigar cómo se hacían otras industrias, cómo se hacía en Estados Unidos, en Silicon Valley, en algunas empresas en Europa. Encontramos algunos ejemplos como para construir, digamos, sobre una base que ya esté probada. Te diría que en febrero hicimos como la primera bajada a tierra de hacia dónde queríamos ir y a qué tipo de career framework queríamos construir. Y lo terminamos presentando en septiembre del año pasado. O sea, para que te hagas una idea del laburo que nos llevó, fue algo, la verdad que fue bastante laborioso. Y estuvo bueno igual porque es algo tan core de la organización que disparó tipo pila de discusiones que son muy ricas, digamos. Por ejemplo, de alguna manera nos preguntamos nosotros tipo hacia dónde queríamos ir como empresa. Tomando eso en cuenta fue que decidimos desarrollar un career framework teniendo eso como un objetivo. Nosotros, por ejemplo, uno de los valores de Octobot, que es Adapt to Change, es algo que en el mundo actual es súper importante porque hoy en día la tecnología, digamos, está constantemente cambiando a nosotros como individuos, a los mercados, entran, digamos, competidores por todos lados, los contextos en los que desarrollan los proyectos están siempre cambiando, no hay algo que esté muy fijo, muy rígido, entonces dijimos, bueno, está. En base a este contexto que nosotros visualizamos que ya está presente y es algo que en realidad se va a seguir desarrollando a futuro y es algo que se va a seguir agregando cada vez más aceleración a los cambios. Dijimos, necesitamos crear una empresa que justamente se apoye en este valor que ya tenemos, que es que sea adaptable, que sea maleable, que sea tipo, que permita tipo, irse modificando con el tiempo. Entonces, bueno, tomamos este concepto y dijimos, para eso entonces es importante crear una organización que no sea tan jerárquica, sino que sea más holárquica, que es un concepto un poco diferente al que se construyen las organizaciones, que es más adaptable, más flexible, y que el career framework de alguna manera contemple esto y de alguna manera permita crecer o desarrollarse a los miembros del equipo, tomando en cuenta eso, digamos, que constantemente van a tener que estar aprendiendo nuevas cosas, teniendo nuevas responsabilidades en la medida que se vayan creciendo en el Career Framework, y el impacto de cada uno. O sea, uno, a medida que crece en el Career Framework, el impacto de sus responsabilidades, el impacto de sus acciones, tienen cada vez, el círculo, digamos, de alcance de esas acciones es cada vez mayor. Entonces, bueno, tomando todo eso en cuenta, digamos, que generó muchas discusiones, incluso claramente, tipo, cómo estructurar la organización fue una de ellas, fue que bajamos a tierra, digamos, una primera idea del Career Framework basándonos también en este valor que para nosotros es súper importante, construimos el Career Framework. Qué interesante, Lucho. Yo me quedé pensando, pila, en lo que vos comentaste, ¿no? De que la necesidad de crear el framework surgió de una forma orgánica, ¿no? De las propias personas de la empresa. Claro, y me quedé pensando que sí, o sea, al inicio una empresa es una cosa más chiquita, todos nos conocemos, es más fácil charlar y definir cosas. Cuando empezás a crecer en número de personas y también en número de áreas, ¿no? Y conocimientos y capacidades, supongo que se empieza a volver mucho más complejo. Y era un poco sobre eso que te quería preguntar también, de los desafíos y de cómo fue, por ejemplo, trabajar con una estructura como la holarquía, que es un concepto bastante desconocido, al menos para mí. Si nos puedes contar un poquito más sobre de qué se trata y cómo fue trabajar con esa modalidad nueva. En realidad es muy interesante la pregunta porque nosotros en realidad estábamos yendo a un camino que era más jerárquico, el más tradicional, digamos, en los cuales se estructura una organización, pero en base, el Career Framework, digamos, disparó el cambio de pasarnos de cortar ese camino e ir más a un camino holárquico, en el cual es un concepto bastante particular, porque obviamente no es el tradicional, pero entendemos que mejor se adapta a los desafíos actuales que mencionaba antes. Por ejemplo, básicamente el concepto es que cada uno de los componentes de una holarquía es un conjunto, es algo completo y al mismo tiempo es la parte de algo más grande. La mejor manera de visualizarlo capaz que es como un concepto más celular, digamos, en los cuales tipo, vos tenés una burbuja más grande que es la organización, adentro vos tenés burbujas, digamos, que son más grandes, tipo, no sé, departamentos operativos o gente que trabaja en operaciones, después un departamento tecnológico, un departamento de ventas, y a su vez adentro de esas burbujas hay
otras burbujas más pequeñas y otras burbujas más pequeñas, están las burbujas de los proyectos, pero por ejemplo, los proyectos en Octobot o en cualquier empresa de la industria obviamente están en constante cambio, o sea, aparecen nuevos, desaparecen existentes, cambian los tamaños, se reducen los tamaños, entonces eso de alguna manera es algo que es un concepto vivo, no es un concepto rígido que en realidad nosotros entendemos que está más representado por una estructura jerárquica. En realidad la holarquía busca justamente eso, tomar esta idea de que hay un cambio que se está dando constantemente e implementar una estructura de organización, entre comillas, porque en realidad es una estructura pero es flexible al mismo tiempo, es medio contradictorio, pero es así, que contemple este cambio constante que se da en nuestra industria. Entonces, de alguna manera fue por la cual tomamos ese camino y construimos el Career Framework tomando esto en cuenta. Algo que me parece muy, muy curioso es, o sea, cuando uno piensa en un framework capaz más tradicional, ¿no? Yo me imagino, yo entro a ese framework como junior, voy creciendo, voy subiendo escalones, ¿no? Y en algún momento capaz tengo un rol más de liderazgo, el concepto más de jefe capaz. Pero en realidad, en nuestro caso, la empresa está organizada de una forma mucho más horizontal con todo el tema de la holarquía, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para que el Career Framework no fuese una cosa de, bueno, subo escalones y me voy volviendo jefe o teniendo ese tipo de responsabilidad, de liderazgo? ¿Cómo hicieron para que eso se acomodara a una organización que en realidad es mucho más horizontal y colaborativa? Es tal cual como lo decís vos, fue uno de los desafíos que tuvimos que resolver. A ver, en realidad el Career Framework lo que busca es el desarrollo profesional y que uno básicamente en la medida que va avanzando vaya adquiriendo nuevas responsabilidades y adquiriendo nuevas capacidades y nuevas habilidades. Pero en realidad, por ejemplo, que uno esté más avanzado en el Career Framework no necesariamente implica que sea jefe de alguien que está más abajo, entre comillas, en el Career Framework. Lo único que hace la posición del Career Framework y las responsabilidades que tiene uno es qué impacto tienen sus acciones. Entonces, por ejemplo, alguien que está en la columna 5 o en la columna 6, seguramente el impacto de sus acciones va a tocar a toda la organización, o sea, va a afectar a todos los proyectos, va a afectar a todas las burbujas de esta holarquía, pero en realidad eso no necesariamente implica que se le den órdenes a alguien que está abajo, no, es justamente se le dio ese foco distinto de uno crece, lo que se define es básicamente el impacto que tienen sus acciones, ¿no? Pero en realidad no está basado en tipo yo tengo este equipo que está bajo mío, no. Por ejemplo, uno cuando recién entra y empieza en la primera columna del Career Framework, sus acciones en realidad solamente tienen un impacto individual, o sea, entra para aprender, entonces, bueno, capaz que las primeras responsabilidades es entender cosas, es más tipo abocado a lo que uno hace, no tiene impacto ni siquiera capaz en el proyecto en el que está al principio, es más tipo, estoy entendiendo, aprendiendo, etcétera. Bueno, en la medida que empiezo a avanzar ya mis acciones empiezan a ser otras, ya impacta al resto del equipo, impacta a otro tipo, a una burbuja mayor, y así va hasta que se llega a la otra punta, que en realidad las decisiones que uno hace tienen un impacto para toda la organización. Cada proyecto tiene un team leader, ¿tá? Que es alguien del lane de management, que me imagino que vamos a ver más adelante, pero tiro el detalle, hago un spoiler. Pero básicamente esa persona es la que se encarga de gestionar la operativa de ese proyecto, pero al mismo tiempo en ese proyecto puede haber alguien que sea un lane de tecnología, sigo con el spoiler, que está más adelante, que está en la columna 5, por ejemplo, y bueno, en realidad está más como líder técnico dentro de la organización, tiene como otro rol dentro del proyecto, perdón, tiene como otro rol dentro de esa burbuja, pero no quiere decir que uno sea jefe del otro. Incluso el que va a gestionar el proyecto es el M y el que va a tomar las decisiones técnicas de importancia va a ser seguramente el T, donde van a recaer todas las responsabilidades, como para ejemplificar un poco de por dónde viene. Genial. Bueno, y aprovechando ahí los spoilers, capaz nos quieres contar un poco más de cuáles son los lanes, cuáles son esos caminos disponibles dentro de nuestro Career Framework. Bien, sí, como no. Te cuento un poco que esto es algo también que llevó mucho trabajo porque implica de alguna manera poder contemplar todo el feedback que obtuvimos de estas retrospectivas que hicimos con todos los miembros de la organización y que de alguna manera también esté alineado con lo que la gente quiere. Tampoco se puede empezar a inventar lanes que no contemplen, digamos,
el desarrollo o la educación de las personas y a dónde quiere ir la empresa, etc. Hay que ser muy contemplativo en todos los aspectos. Entonces, bueno, nosotros inicialmente hicimos como dos lanes que son capaz los principales por cómo funciona el negocio de Octobot, digamos, que son el lane de tecnología y el lane de management. En el lane de tecnología uno en todo su camino está más focalizado obviamente en responsabilidades técnicas, y después tenemos un lane de management que es, si bien empieza, digamos, en los primeros lanes con un desarrollo técnico, en un momento hay una divergencia que sale hacia un lane de management, en la cual uno se empieza a desarrollar, pero más asociados a tareas de gestión, tareas capaz tipo más adelante de ventas o de más de relacionamiento con el cliente, buscar más oportunidades, etcétera, expandir la empresa a otros mercados, generar nuevos proyectos, etcétera. Hay como más un rol operativo y un rol capaz más de ventas. Y después tenemos otros dos lanes más, un lane que es para lo que es el path de diseño, que es gente diseñadores o gente del rubro del UI UX que se quiere desarrollar en diseño. Bueno, hay un lane específico para ellos. Y finalmente tenemos un lane de recursos humanos que es súper importante para nosotros porque está todo el tiempo focalizándose en aspectos culturales, en mantener tipo, que la gente esté contenta, que trabajen, digamos, en un ambiente que esté cómodo, que se sientan cómodos, y también con el desafío de reclutar talento, que en realidad el Career Framework les ha ayudado mucho a esto porque, como mencioné antes, es un diferencial. Ese es como son como los cuatro lanes más importantes que hacen el Career Framework. Bueno, ya veo que fue bastante complicado, ¿no? Súper complejo armar todo eso, todos estos lanes, todos esos detalles de cero, Lucho. En tu opinión, ¿qué fue lo más desafiante de diseñar ese Career Framework? La verdad que yo te diría que todo el trabajo del Career Framework fue desafiante porque es una de las piedras fundamentales de Octobot. Entonces, nada, era un cambio sustancial y bueno, nos llevó mucho tiempo y mucho pienso el desarrollo del mismo. Una cosa que me parece importante acá comentar es en todo este esquema organizacional que hay que ser muy flexible y tener tipo todo el tiempo estar mejorando y estar adaptándose a los desafíos nuevos que constantemente surgen, hay que generar como un marco que de alguna manera brinde consistencia a la organización. Creo que hay 4 herramientas o 4 piedras fundamentales en Octobot que hacen a esto, y que de alguna manera cuando trabajamos el Career Framework hubo que ver cómo esta pieza del puzzle contemplaba las otras 3 para que quedara bien desarrollado. El primero es el propósito, o sea, el propósito de Octobot. Nosotros en Octobot tenemos un propósito claro que es Transform People's Digital Experiences, que básicamente es algo masivo, es transformativo y es como la misión, el propósito de la empresa, que es como la punta del iceberg de toda la estructura. Es como el faro que nos guía día a día en nuestro trabajo. Después tenemos los valores culturales, que son de alguna manera una piedra fundamental que digamos, hace soporte a este propósito que mencionaba antes. Después tenemos por otro lado el playbook, que el playbook es de alguna manera las buenas prácticas que nosotros vamos incorporando y que vamos aprendiendo en este mundo en constante cambio, que una vez que están validadas las interiorizamos y las ponemos en el playbook. Es el marco de trabajo TOT que nos sirve como guía. Y después tenemos el Career Framework, que el Career Framework en realidad al momento de desarrollarlo tenía que contemplar estas otras 3 partes porque es la pieza del puzzle que faltaba, digamos. Entonces, nada, contemplar todo esto, contemplar tipo las responsabilidades, capacidades y las habilidades de cada uno de los roles para que de alguna manera tomen en consideración esta misión, este propósito transformativo que tiene Octobot y los valores culturales de la empresa que nos dan cohesión también. Contemplar esto en cada uno de los casilleros y ver cómo se adapta y cómo es el impacto de cada uno para poder avanzar hacia ese propósito fue un desafío muy importante y muy laborioso. Así que ahí hubo que meter mucha cabeza. Por algo nos llevó tanto tiempo también, ¿no? Nada, me pareció importante mencionar cómo encaja el Career Framework en todo este esquema. Se nota que el Career Framework de Octobot es nuestro, es único y fue contrapensado con base en la empresa y nuestro contexto y objetivos.
Pero te iba a preguntar, Lucho, si en el proceso que hicieron para investigar y definir un poco cómo sería nuestro framework, si hubieron como otros que los inspiraron, capaz de otras empresas o de otras organizaciones que les pareció interesante mirar para tener ahí un punto de comparación. Sí, es tal cual. Cuando surge la necesidad nos pusimos a investigar qué hacían otras empresas que eran referentes para nosotros. Particularmente, investigamos varias, pero particularmente encontramos dos rumbos. Uno es el de Google, que en realidad es como el más tradicional y que muchas empresas lo utilizan o usan el mismo esquema, en el cual es ya capaz el tradicional de tipo responsabilidades. Está más adaptado tipo a la jerarquía de la empresa y uno va escalando y va teniendo tipo, crecen responsabilidades, crecen gente a cargo, etcétera. Es como el más tradicional. Y después investigamos otro que nos gustó mucho a nosotros, es el de Spotify, que ahí en realidad, si bien no tiene ese esquema típico, tiene una cosa que nosotros la adaptamos, la tomamos en el Career Framework porque la realidad es que nos pareció súper interesante. Ellos trabajan también con este concepto medio holárquico y en la medida que uno avanza en el Career Framework, el impacto de sus acciones tienen cada vez más un alcance cada vez mayor dentro de la empresa. Arrancan con los individuos, después ellos pasan a un rol más tipo de proyecto, después pasan como una burbuja más grande que es departamento y después otra burbuja más grande que es como la organización. Cada uno se va desarrollando y tiene claro hacia dónde ir y qué es lo que tiene que desarrollar personalmente. Entonces, nada, nosotros de alguna manera tomamos esas dos líneas que había y las combinamos y así de alguna manera terminamos desarrollando un career framework que creemos que es el que más se adapta a las realidades de Octobot. Lucho, y si vamos a ver un poco más adentro, ¿no? Adentrando lo que sería nuestro Career Framework, ¿qué es lo que significa estar en cada uno de los casilleros, como vos decías, en términos de responsabilidades, beneficios, mismo sueldo? ¿Qué significa estar en cada una de estas etapas? Bien, el primer punto me parece importante mencionar es que en realidad el Career Framework se construye pensando únicamente en el desarrollo profesional y no tiene atado ninguna definición salarial, ningún tipo de beneficio monetario, digamos. Es pura y exclusivamente desarrollo profesional, que eso nada, es importante dejarlo en claro. Y después, a ver, en cada uno de los casilleros o de los roles que existen en el Career Framework, tienen básicamente tres grandes subgrupos. Uno son las responsabilidades bueno, que uno tiene que desarrollar cuando está en ese rol. Tiene las capacidades, que también es algo a desarrollar y es más tipo asociado a qué cosas aprender, qué tipo de cursos hacer, etc. Y después las habilidades, que son más cosas soft, capacidad capaz de negociación o capacidades de aprendizaje o capacidades de gestión o de comunicación con el cliente, es como más soft. Nosotros la manera que estructuramos el Career Framework, se espera que la persona cuando está en un rol complete el desarrollo de cada uno de los ítems que están dentro de estas grandes, dentro de estos grandes grupos. Y una vez completados y que surja la necesidad dentro de la empresa de un rol más en las siguientes columnas, ahí la persona puede pasar, va a ese lane y en realidad cuando entra a ese lane se espera que obviamente no va a tener desarrollada casi ninguna o por lo menos seguro no el 100% de los ítems de responsabilidades, habilidades y capacidades, y es algo que va a tener que trabajar estando en ese rol. O sea, se espera que desarrolle completamente ese rol estando en él. Y eso es como algo necesario para poder, digamos, dar el siguiente salto. Una cosa importante es que nosotros vemos que algo también hay como una característica temporal necesaria en las distintas etapas del desarrollo profesional. En los primeros tres roles, cuando una persona entra, se espera que esté por lo menos un año en cada uno. Y después ya en los roles más grandes, en los que las responsabilidades o las actividades de cada uno tienen un impacto mayor en Octobot, ahí se espera que esté en un periodo de 2 años. Me gusta mucho porque tiene una característica bien de desafío, de que la empresa también apuesta a la gente, porque no es que yo me cambio de casillero cuando ya desarrollé todo que necesitaba para estar en este rol. En realidad yo me cambio porque tengo ganas de desarrollar eso y tengo el espacio, ¿no? Y el apoyo de Octobot para desarrollar esas habilidades, esas capacidades.
Entonces, no sé, me parece súper Sí. motivador. Como la parte del desafío, por eso está en el fondo el espíritu del desarrollo profesional, no es solamente asociado a la empresa, sino tipo uno mismo tiene que estar tipo, tener claro que a la hora de saltar a un siguiente casillero, realmente teniendo clara la visión y qué es lo que se espera, realmente está dispuesto a afrontar esos desafíos, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera, tener claro hacia dónde ir y qué es lo que se quiere individualmente es importante, y el Career Framework de alguna manera da esta visión, ¿no? Le permite a cada uno saber hacia dónde ir y cuáles son los desafíos que va a tomar haciendo estos saltos. Che, Lucho, y volviendo un poco al proceso de creación, ¿no? Del Career Framework. Una vez que lo terminaron de definir, que ya lo tenían como bajado, ¿cómo fue el proceso de contar eso al equipo y compartir con el equipo esa nueva forma ahí de organización que teníamos? La comunicación fue algo que en este proceso le intentamos dar mucha relevancia, ir comunicando, cosa de ir de alguna manera colmando las expectativas de todos los miembros del equipo. A ver, como te mencioné, en realidad la necesidad se identificó en el 2019 y se empieza a trabajar en enero y febrero. Participamos todos los directores de la empresa, participó el equipo de recursos humanos que nos dio, fue de gran ayuda para todo esto, obviamente. Y también tuvimos asesoramiento externo de gente que ya ha participado en la construcción de este tipo de path de esquemas de desarrollo profesional en otras organizaciones. Llegamos a tener como las primeras definiciones en julio. En julio nosotros el año pasado hicimos una primera presentación al equipo, en la cual leímos un primer pantallazo de cosas que estaban definidas y que estábamos seguros que ya estaban tipo bajadas a tierras y prontas para presentar. Después en septiembre hicimos una presentación final en la cual ahí ya teníamos discutido y bajado a tierra cómo iba a ser cada uno de los lanes, cómo iban a ser cada uno de estas responsabilidades, habilidades y capacidades de cada uno de los roles. Teníamos una breve descripción de cada uno de ellos. Se lo presentamos a todos. La realidad es que ahí tuvimos muy buena recepción, todos quedamos muy contentos. Y después pasamos a tener charlas uno a uno con cada uno de los miembros del equipo para, bueno, comunicarles en qué casillero estaba cada uno, como para hacer el kick-off del Career Framework, que eso nos llevó bastante tiempo también. Y después hicimos una presentación final en la cual le comunicamos a toda la empresa la posición de cada uno en el Career Framework. Tuvimos muchas instancias de comunicación y muchas instancias de charla con los miembros del equipo. Bueno, también hicimos una encuesta en su momento como para ver un poco las expectativas de cada uno, ver dónde se veía cada uno de ellos y ver si había un gap respecto a lo que pensábamos nosotros. Pero la realidad es que eso estuvo súper bien porque el gap fue casi que nulo, te diría. Estábamos como todos muy alineados y eso facilitó mucho todo. En la actualidad, bueno, después obviamente es algo que se impactó en el playbook, que es, como te comentaba, es algo en lo cual nosotros también hacemos mucho énfasis y bajamos todas las cosas que están definidas. Y en la actualidad lo que hacemos es, una vez por trimestre, se revisa el Career Framework, el estado de cada uno de los miembros del equipo, y bueno, ver si si están las condiciones dadas como para generar cambios. Se generan esos cambios y se comunican a toda la organización. Obviamente, previamente charlando antes con cada uno de los miembros del equipo que corresponde. Claro, entonces por lo que contás, cuando hablamos de un cambio, eso viene nada como sugerencia o propuesta desde los directores de recursos humanos. La persona también puede, por ejemplo, plantear, che, me gustaría cambiar tanto en un casillero en mi mismo lane, o también podrían haber cambios más de, bueno, soy diseñador, pero tengo ganas de empezar a desarrollar y cambio totalmente de lane. Sí, eso es verdad, es una muy buena pregunta porque me olvidé de mencionarlo. Siguiendo con todo este esquema de versatilidad, adaptabilidad, está abierta la posibilidad que hayan movimientos verticales en el Career Framework. Si bien capaz que hay algún caso que sería medio raro, tipo saltar de recursos humanos a desarrollo o de diseño a desarrollo, capaz que hay el gap, digamos, de conocimiento es muy grande y es difícil que se dé. Pero sí, por ejemplo, un cambio que se puede dar tranquilamente es pasar del rol técnico a un rol de management o al revés.
Eso de alguna manera está contemplado que se pueda dar. Y de alguna manera sí, o sea, es brindar esa versatilidad y no estar atados, tipo, de que una vez que se toma un lane, queda, ya marchaste y tenés que seguir por ese lane, no, bueno, está. Si eventualmente, tipo, no te gustó y querés, tipo, pasarte a otro de los lanes, es algo que está contemplado y está permitido. Nosotros vamos siempre con una propuesta de tipo, mirá, me parece que, tipo, dado cómo venís evolucionando, las últimas autoevaluaciones y cómo has venido trabajando, creemos que podés tomar este lane o podés saltar a este rol. La otra persona, si quiere, puede decir que no, o puede decir, mirá, yo en realidad estoy en un rol más técnico, pero me gustaría tipo, saltar un rol de management. Todo ese tipo de situaciones están contempladas y se dan en las charlas individuales cuando se comunica la posibilidad de dar ese cambio. Lo ato al principio de la conversación, en todas las oportunidades de feedback que hay en Octobot, ya hemos recibido planteos de hacer este tipo de cambios, o me gustaría más focalizarme en esto o en esto otro. Bueno, ese tipo de instancias se dan mucho en Octobot y hemos recibido ese tipo de solicitudes y nada, se evalúan y digamos, si todo cierra, se ejecuta sin problema. Somos bastante versátiles en todo ese tipo de cosas, fiel a los valores nuestros. Bueno, bueno saberlo. Capaz uno de estos días les voy a sorprender. Digo que dejo el marketing y me pongo a picar código. Y bueno, está. Si te tenés feo, más río. Che, Lucho, ahora que ya hace un tiempito que ese Career Framework está implementado, ¿no? ¿Qué observas de positivo que esa herramienta trajo a la empresa y también a las personas? ¿Qué cambios positivos ahí ya pudieron sentir? Bien, yo creo que hay dos cosas que son sumamente importantes y como que le brindan a los miembros del equipo seguridad y tranquilidad y bueno, y poder trabajar en un ambiente contemplativo de cada una de las personas. Fue muy bien recibido tener qué es lo que se espera, cuáles son las responsabilidades que se esperan de cada uno en el casillero, en el rol en el que está. Es algo sumamente importante y bueno, y de alguna manera le permite a uno saber por anticipado si necesita mejorar en algún aspecto o no, si está cumpliendo realmente con todo lo que se espera de ese rol, que le da como un marco de trabajo claro a cada uno. Y lo otro es la visión de tener caminos claros hacia dónde desarrollarse y que cada uno pueda elegir, tipo, me gusta me gusta esto, me gusta esto otro, y saber qué es lo que tiene que hacer como para ir evolucionando le transmite mucha tranquilidad y mucha seguridad a todos. Eso con respecto a la interna, y después me parece que otro beneficio que también mencioné antes es el tema del diferencial. Creo que es súper importante, ha sido súper importante en los procesos de contratación para nosotros presentarle que tenemos esta herramienta sobre la mesa a las personas que están en procesos de entrevista, les lo han mencionado como algo súper positivo y les parece súper importante. Por alguna manera ya entran, ya saben en qué lugar van a entrar, ya saben hacia dónde pueden ir, está todo como un panorama muy claro. Y bueno, eso de alguna manera nosotros lo vemos como un diferencial y que a la gente, las que están en los procesos de entrevista, les copa mucho. Esos son los beneficios actuales que hemos visto. Bueno, Lucho, entonces ahora capaz para ya ir cerrando un poco la conversación, te quería preguntar cuáles son tus tips a alguien que está empezando a planear su propio career path, ¿no? ¿Cuáles recomendaciones, qué cosas le podrías decir a esa persona? Bien, el primero, que puede parecer una obviedad, pero en la práctica no lo es tener claro hacia dónde uno se quiere desarrollar. Muchas veces puede pasar que se tengan muchos intereses, muchos gustos, y bueno, y eso a veces como de alguna manera dificulta la decisión hacia dónde uno quiere ir profesionalmente. Y bueno, es importante tener esto claro, capaz que siempre se puede buscar algún tipo de rol que combine aspectos de los intereses, de los varios intereses que puede tener cada uno. Es importante tener claro hacia dónde uno quiere desarrollarse para justamente poder crecer y ir hacia ese objetivo. El segundo también importante que me parece mencionar, no solamente es importante aprender durante el trabajo, sino que es importante generar instancias de desarrollo en los tiempos personales de cada uno. La realidad es que hoy en día, en el mundo en que vivimos, es importante estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas, generando nuevos intereses o buscando nuevas herramientas como para adquirir aprendizaje. Es importante de alguna manera
generarse esos espacios personales como para estar aprendiendo, ya sea leyendo libros o escuchando podcasts, que estamos haciendo ahora es muy bueno el podcast de Octobot, o escuchando, por ejemplo, canales de YouTube, buenas cosas que hacen al enriquecimiento profesional. Como pensamiento final en este aspecto es importante generar esos espacios personales. El otro punto importante que me parece es el desarrollo de los soft skills. Por ejemplo, una cosa que nosotros vemos mucho en los procesos de reclutamiento es, o en la interna también, en la industria en general, es que uno siempre cuando se le dice a la otra persona, bueno, y aprende cosas nuevas o desarrollate en este aspecto, o uno mismo cuando muchas veces quiere ir por ese camino, siempre piensa en cosas más hard o en cosas más técnicas, tipo, no sé, quiero aprender este lenguaje nuevo de programación, quiero aprender a usar esta herramienta de diseño, pero deja de lado siempre el desarrollo de los soft skills, que son sumamente importantes para el mundo en que vivimos y son los que de alguna manera generan como flexibilidad y capacidades que capaz que son incluso más importantes que el desarrollo de capacidades más hard, digamos. Y después lo otro importante es el tema del feedback. Es importante tener instancias de feedback, si no hay, solicitarlas y de alguna manera usar entrar estas instancias de una manera receptiva y usarlos para mejorar. La realidad es que, y lo digo esto porque en realidad muchas veces el feedback que le sirve a uno para mejorar es siempre el negativo, es el que lo enriquece y de alguna manera lo ubica en qué puntos tiene que progresar o tiene que focalizarse y tal. Muchas veces la realidad es que uno no siempre le gusta recibir feedback negativo, pero la realidad es que hay que ser receptivo y mirarlo desde una óptica constructiva y utilizarlo para crecer y para desarrollarse profesionalmente. Y el último punto, como para darle cierre, me parece importante a todos los que están escuchando el podcast, invitarlos a que se sumen a la industria de la tecnología. Si están en una etapa en la cual están definiendo qué carrera hacer, hacia dónde desarrollarse profesionalmente, los invito a que le den una oportunidad a la industria tecnológica. Es una industria que está en auge, está en constante crecimiento en todo el mundo, sobran oportunidades y de alguna manera es una industria que tiene esta flexibilidad y esta adaptabilidad, como les mencionaba, en todo lo que es el Career Framework y el resto de las herramientas que se utilizan en Octobot. Y de alguna manera les va a permitir desarrollarse profesionalmente, es súper desafiante y están ubicados en un lugar que es de vanguardia. Entonces, los invito a que se sumen y le den una oportunidad a la industria de la tecnología. Buenísimo, Lucho. Muchas gracias por haberte sumado al podcast y por compartir tanta información interesante e inspiradora. Bueno, y también quiero agradecer a todos los que han escuchado este episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que les haya gustado y si pueden también compartir este episodio con amigos, colegas, otras personas que pueden interesarse por todo el tema del Career Framework. Bueno, si quieres conocer más sobre Octobot, puedes mirar nuestras búsquedas vigentes en octobot.io/careers. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.